de empezar, déjame contarte exactamente qué vas a ver en este video. Primero, hablaremos del 18 de enero de 2026, el día que 46 personas murieron en apenas 8 segundos en un tren que nunca debió descarrilar. Segundo, vamos a revisar los informes técnicos que el gobierno ignoró durante 3 años consecutivos, documentos que alertaban del peligro y que nadie quiso leer. Tercero, descubrirás cómo el Ministerio de Transportes gastó 20 millones de euros en inauguraciones mediáticas mientras dejaba que las vías literalmente se cayeran a pedazos. Cuarto, conocerás las historias desgarradoras de las 28 familias de Huelva que perdieron a sus seres queridos y a las que el gobierno simplemente abandonó. Quinto, analizaremos la investigación oficial que confirma lo que ya sospechábamos. La vía estaba fracturada desde hacía tiempo. Esto no fue un accidente. Y por último, te explicaré por qué esto va a volver a pasar si no cambia absolutamente nada en este país. Si crees que los políticos deben rendir cuentas cuando su negligencia mata, quédate hasta el final. Ahora sí, empecemos. ¿Te gustaría recibir 100 euros en 60 segundos y empezar a aumentar tu capital? En Bravo Flowdex, la inteligencia artificial te ayuda a hacer trading de forma sencilla. Un bot analiza el mercado y te acompaña en cada operación. Además, colaboramos con plataformas reconocidas del mundo cripto, como Binance, para ofrecerte una experiencia moderna y segura. Bravo Flowdex te da 100 euros para que pruebes el bot de inteligencia artificial desde el primer día. También tienes una calculadora de beneficios para ver ejemplos antes de empezar. Entra en el enlace en los comentarios y descubre una nueva forma de hacer trading. Hay tragedias que sacuden hasta los cimientos de un país, y luego están las tragedias que cuando miras con atención te das cuenta de que no eran inevitables, que se construyeron decisión a decisión, informe ignorado tras informe ignorado, durante años. Lo que ocurrió el 18 de enero de 2026 en el tramo ferroviario de Adamuz, en la provincia de Córdoba, es exactamente eso. No fue un accidente. Fue el resultado de años de negligencia política, de informes técnicos enterrados en cajones, de presupuestos desviados hacia inauguraciones mediáticas, mientras las vías literalmente se caían a pedazos. 46 personas murieron ese día. 46 vidas que se pudieron salvar si alguien hubiera hecho su trabajo. Este no es un video para olvidar, es un video para recordar, para que cuando vuelva a pasar, y volverá a pasar si no cambia nada, nadie pueda decir que no lo sabía. Capítulo 1. El 18 de enero, que España no olvidará. Eran las 15:47 horas del domingo 18 de enero de 2026. Un tren Irio, que cubría la ruta Madrid a Málaga, circulaba a velocidad permitida por un tramo recto cerca de Adamuz, en Córdoba. A bordo viajaban 243 pasajeros, familias que volvían a casa, estudiantes, trabajadores, gente normal haciendo cosas normales. En ese mismo momento, en sentido contrario, un tren Alvia de Renfe se aproximaba con 198 pasajeros. A las 15:47 y 23 segundos, el tren Irio descarriló en una recta. No hubo curva peligrosa, no hubo exceso de velocidad, no hubo error humano del maquinista. Simplemente, la vía se partió bajo las ruedas del tren. El convoy se salió de la vía, volcó y invadió el carril contrario justo cuando llegaba el Alvia. El impacto fue brutal. Metal contra metal a más de 300 kilómetros por hora combinados. 8 segundos. Eso es lo que tardó en producirse la catástrofe completa. Cuando el silencio volvió al campo andaluz, 46 personas habían muerto. Más de 120 estaban heridas, muchas de gravedad. Los servicios de emergencia tardaron horas en llegar a todos los heridos atrapados entre los hierros retorcidos de los vagones. Es la peor tragedia ferroviaria en España desde el accidente de Santiago de Compostela en 2013. Pero a diferencia de Santiago, donde el error fue claramente humano, aquí no había nada claro, salvo una cosa: la vía estaba rota. Y esa vía era responsabilidad del Estado, del Ministerio de Transportes, de Adif, de Óscar Puente. Capítulo 2. Los informes que nadie quiso leer. 5 días después del accidente, comenzaron a filtrarse documentos, informes técnicos internos de Adif que llevaban años alertando del mal estado de ese tramo. 2021. Informe de inspección rutinaria detecta soldaduras antiguas en estado deficiente en varios puntos del trazado Córdoba-Jaén. Recomendación: renovación integral del tramo. Presupuesto estimado: 8 millones de euros.
Urgencia, alta. Respuesta del Ministerio. Mantenimiento mínimo programado para 2023. 2022. Nuevo informe tras quejas de maquinistas sobre vibraciones anormales en la zona de Adamuz. Conclusión técnica. Materiales de diferentes épocas, mezclados sin criterio técnico adecuado. Soldaduras con fatiga metálica avanzada. Riesgo de fractura en condiciones de carga. Recomendación: intervención urgente en un plazo no superior a 6 meses. Respuesta del Ministerio: inspección adicional programada para finales de 2023. 2023. Informe confidencial de un ingeniero de ADIF dirigido directamente a la dirección técnica advierte de que el tramo Adamuz presenta anomalías estructurales que comprometen la seguridad a medio plazo. Adjunta fotografías de carriles con grietas visibles y uniones defectuosas. Respuesta del Ministerio: el informe no llega nunca a la mesa del ministro. Queda archivado en la cadena de mando intermedia. 3 años. 3 avisos claros. 3 oportunidades de evitar lo que pasó. Y no se hizo nada, porque renovar ese tramo no daba titulares. No se podía inaugurar con foto y cinta. No servía para presumir de España moderna y conectada. Lo que sí servía para eso era destinar 20 millones de euros a nuevos tramos de AVE en otras zonas, a proyectos estrella que Óscar Puente podía exhibir en ruedas de prensa. Mientras tanto, en Adamuz, la vía seguía partiéndose poco a poco. Mientras tanto, ¿sabes en qué se gastó el presupuesto de infraestructuras ferroviarias en 2024 y 2025? En inaugurar nuevos tramos de alta velocidad que conectan ciudades ya conectadas, en mejorar estaciones de ciudades grandes para que luzcan más modernas en las fotos oficiales, en campañas publicitarias para promocionar el mejor sistema ferroviario de Europa. El presupuesto total de ADIF en 2024 fue de 2.100 millones de euros. De esos, solo el 18% se destinó a mantenimiento y renovación de vías existentes. El resto fue para expansión y nuevos proyectos. Eso significa que miles de kilómetros de vía, algunas con más de 40 años de antigüedad, reciben un mantenimiento mínimo. Justo lo legal, justo lo que evita que les multen, pero no lo que garantiza seguridad máxima. Y cuando los técnicos avisan, cuando los ingenieros alertan, cuando los maquinistas denuncian vibraciones y anomalías, la respuesta es siempre la misma. Está dentro de los parámetros legales. Cumplir lo mínimo legal no es seguridad, es cubrir el expediente. Y cubrir el expediente, cuando hay vidas en juego, es negligencia criminal. Capítulo 3. Cuando la negligencia mata. Hay una palabra que en política española se ha vuelto casi invisible: consecuencias. Óscar Puente es ministro de Transportes desde noviembre de 2023. En su mandato han llegado a su despacho informes sobre el estado deficiente de infraestructuras ferroviarias. Algunos los ha visto, otros no. Algunos los ha priorizado, otros no. El tramo de Adamuz no fue priorizado. Después del accidente, Puente compareció ante los medios. Dijo que se asumirán las responsabilidades que sean necesarias, sean por acción u omisión. Bonitas palabras. Pero 2 semanas después sigue siendo ministro. No ha dimitido, no le han cesado, no ha pasado absolutamente nada. Esto es España, un país donde un ministro puede supervisar un sistema que mata a 46 personas y seguir en su cargo como si nada. Porque en este gobierno, dimitir es un concepto decorativo. ¿Recuerdas el caso del tren de los túneles pequeños? En 2023, se reveló que el Ministerio de Transportes había gastado 258 millones de euros en 31 trenes que luego no podían entrar en los túneles de Asturias y Cantabria porque eran demasiado anchos. Un desastre de planificación absoluto. La secretaria de Estado dimitió. El presidente de Renfe dimitió. Todos dimitieron, menos la ministra, Raquel Sánchez, que sobrevivió políticamente. Ese es el patrón. Los de abajo caen, los de arriba nunca. Y ahora, con Adamuz, ni siquiera caen los de abajo, porque el escándalo es tan grande que si empiezan a caer cabezas, no saben dónde parar. Así que prefieren el silencio, la espera, que pase el tiempo y la gente olvide, porque saben que en 2 meses habrá otro escándalo, otra crisis, otro titular que tape este. Pero las familias de esos 46 muertos no olvidan. Capítulo 4. Las familias que el gobierno abandonó. De los 46 fallecidos en Adamuz, 28 eran de Huelva. Volvían a casa después de pasar el fin de semana en Madrid o en otros puntos de España.
Muchos eran familias enteras. Hay una madre que perdió a sus 2 hijos en ese tren. Hay un padre que iba con su hija de 9 años. Ninguno sobrevivió. Hay parejas jóvenes que nunca llegaron a su boda planeada para marzo. 2 semanas después del accidente, esas familias siguen esperando respuestas, esperando que alguien del gobierno les mire a los ojos y les explique por qué sus seres queridos murieron en una vía que llevaba años en mal estado. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, no ha comparecido personalmente ante las familias, no ha visitado a Adamuz, no ha dado una rueda de prensa específica sobre el accidente, ha enviado a sus ministros, ha publicado un tuit de condolencias, pero él, en persona, no ha dado la cara. Es el mismo patrón de siempre. Sánchez gobierna desde la sombra cuando las cosas se ponen feas. Aparece cuando hay que inaugurar, presumir, prometer. Desaparece cuando hay que explicar, asumir, rendir cuentas. Las familias de Huelva han organizado manifestaciones, han pedido reuniones con el ministerio, han exigido una comisión de investigación independiente, no controlada por el gobierno. De momento, solo han recibido palabras vacías y promesas genéricas de apoyo institucional. Hay testimonios desgarradores que han salido en medios locales de Huelva, pero que los grandes medios nacionales han ignorado. Una madre cuenta que su hijo de 23 años le envió un mensaje de WhatsApp minutos antes del accidente. Decía: "Ya casi llego, mamá, te veo en 1 hora". Ese mensaje sigue en su teléfono. Lo lee cada día. Otro padre relata que su hija de 17 años viajaba sola por primera vez en tren de larga distancia. Iba a visitarlo después de estar con su madre en Madrid. Nunca llegó. Él la esperó en la estación de Huelva durante horas sin saber que su hija ya había muerto. Estas historias no salen en prime time. No las cuentan en los telediarios de máxima audiencia. Porque incomodan. Porque ponen rostro al desastre. Porque obligan a hacer preguntas difíciles, y este gobierno no quiere preguntas difíciles, quiere que pase el tiempo, que la noticia se entierre bajo otras noticias, que las familias se cansen de gritar y se resignen al silencio. Pero hay familias que no se van a callar, que están organizándose, que están contratando abogados, que van a llevar esto hasta las últimas consecuencias legales. Porque si la política no hace justicia, que la haga la justicia. Mientras tanto, Óscar Puente sigue siendo ministro y Pedro Sánchez sigue siendo presidente. Y en Adamuz, las flores marchitas en el lugar del accidente son el único recuerdo de que aquí pasó algo terrible. Capítulo 5. La investigación que confirma lo peor. El 22 de enero, 4 días después del accidente, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, conocida como CIAFE, publicó su informe preliminar. Las conclusiones son demoledoras. Los investigadores detectaron muescas en las ruedas del tren Irio compatibles con que la vía estuviese fracturada. Es decir, el tren no descarriló por un fallo mecánico, descarriló porque el carril estaba roto. Más revelador aún, encontraron una pieza del eje del tren en un arroyo cercano, a varios metros de la vía. Esa pieza no debería haber salido volando si el accidente hubiera sido por un fallo del tren. Solo se explica si hubo un impacto violento contra algo que no debería estar ahí, una vía rota. Reuters, la agencia de noticias británica, publicó una exclusiva el 20 de enero en la que aseguraba que el fallo que causó el accidente de Adamuz estaba allí desde hacía tiempo. Fuentes de la investigación confirmaron que la fractura del carril no fue súbita, sino el resultado de un deterioro progresivo. En otras palabras, la vía llevaba tiempo rompiéndose. Y nadie hizo nada. Asociaciones de víctimas han pedido que un perito independiente, ajeno al gobierno, participe en la investigación, porque no se fían, porque saben que si el gobierno controla la investigación, controlará también las conclusiones. Y las conclusiones, si son honestas, apuntan directamente a la negligencia institucional, a años de no hacer lo que se debía hacer, a priorizar lo mediático sobre lo seguro, a poner la foto por delante de la vida. Capítulo 6. ¿Por qué esto volverá a pasar? Aquí está la parte más terrible de toda esta historia. Nada va a cambiar. Óscar Puente no va a dimitir. Pedro Sánchez no va a cesarle. No va a haber una reforma estructural del sistema ferroviario. No va a haber un aumento significativo de presupuesto para mantenimiento de vías antiguas. Va a haber comisiones, va a haber informes, va a haber declaraciones institucionales de pésame. Y luego, silencio. Y dentro de 3 años, o 5, o 10, volverá a pasar. En otro tramo.
con otras víctimas, con otras familias destrozadas. Porque España tiene un problema estructural: la impunidad política. Aquí los ministros no dimiten aunque su negligencia mate. Aquí los presidentes no rinden cuentas aunque su gobierno sea un desastre tras otro. Aquí todo se diluye en el ruido mediático, en la siguiente crisis, en el siguiente escándalo. Ábalos robó millones y sigue sin pisar la cárcel. Marlaska miente cada semana y sigue de ministro. Yolanda Díaz destruye el empleo y sigue ahí. Y ahora Puente mata por negligencia y también seguirá. Porque en la España de Sánchez nadie paga, nadie asume, nadie dimite. Compara esta situación con lo que pasó en otros países europeos tras accidentes ferroviarios graves. En Alemania, tras el accidente de Eschede en 1998, que dejó 101 muertos, dimitió el máximo responsable de Deutsche Bahn y se creó una comisión independiente que redefinió completamente los protocolos de seguridad ferroviaria. Se invirtieron 800 millones de marcos en renovación de infraestructuras en 2 años. En Francia, después del descarrilamiento de Bretigny-sur-Orge en 2013 con 7 muertos, SNCF asumió responsabilidad plena, indemnizó a familias de inmediato y renovó todos los tramos con antigüedad similar al del accidente. En Reino Unido, tras el accidente de Hatfield en 2000, se paralizó temporalmente parte de la red ferroviaria para hacer inspecciones exhaustivas. Costó millones. Hubo caos, pero se hizo. ¿Y en España? En España seguimos circulando. Seguimos como si nada. Porque parar cuesta dinero. Porque inspeccionar de verdad cuesta dinero. Porque priorizar la seguridad sobre la economía es políticamente incómodo. Así que seguimos, con vías rotas, con informes ignorados, con ministros que no dimiten, y cruzando los dedos para que no vuelva a pasar. Pero volverá a pasar. Es solo cuestión de tiempo. Y mientras eso no cambie, mientras no haya consecuencias reales para la incompetencia y la negligencia, seguirán muriendo personas en trenes que descarrilan en vías que se caen a pedazos. Adamuz no fue un accidente. Fue un crimen de negligencia política con nombres y apellidos. Y esos nombres son Óscar Puente y Pedro Sánchez. Epílogo. Si has llegado hasta aquí, es porque te importa, porque te indigna, porque crees que esto no puede seguir así. Hay algo que puedes hacer. No es mucho, pero es algo. Primero, no olvides. No dejes que esta tragedia se diluya en el olvido. Habla de ello. Comparte este video. Que la gente sepa que Adamuz no fue un accidente. Fue negligencia. Segundo, exige. Exige a tus representantes que investiguen de verdad, que no acepten versiones oficiales maquilladas, que hagan su trabajo. Tercero, vota. Y cuando votes, recuerda quién estaba al mando cuando esto pasó. Recuerda quién no dimitió. Recuerda quién no dio la cara. Porque si no hay consecuencias políticas para la negligencia que mata, entonces no hay democracia. Hay impunidad. Y la impunidad, tarde o temprano, mata a alguien más.